Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos, un abrazo fraterno desde Ecuador, a mis queridos amigos y compatriotas, pues también que se han unido a este proyecto. Bueno, como ya lo dijo José y los demás compañeros, yo les voy a hablar un poquito acerca de la reflexología podal, ¿sí? Pero con un plus, con algo más que es potencializada con el veneno de abejas, con esos maravillosos insectos que pues a lo largo de bueno, toda mi vida me han enseñado a que ellas pueden curar sin dañar, a que las abejas brindan muchos productos, muchos servicios, tienen muchos beneficios tangibles e intangibles y sobre todo entender que debemos crear conciencia en las personas que se benefician y que nos hemos beneficiado de todas las maravillas de la colmena, ¿sí? Bueno, no les voy a cansar mucho porque sé que la mayoría de ustedes ya tienen un poco de conocimiento o conceptos en lo que respecta a la reflexología podal. Pero vamos a hacer un poquito más de un flashback, vamos a ver un poquito más de una reseña histórica, porque es muy importante conocer lo que hicieron nuestros antepasados, cómo han ido aprendiendo a falla, a acierto y error, todo lo que hoy por hoy pues tenemos como un conocimiento ancestral, ¿sí? Pues ya los egipcios en sus papiros dejaron rastros, dejaron los primeros indicios sobre la importancia de recibir y de dar un masaje en los pies, el cual se veía reflejado en todo el organismo del cuerpo humano, ¿sí? Entonces los egipcios podrían haber sido uno de los primeros y los pioneros en dejar ya algo escrito dentro de sus papiros de lo que es la reflexología podal como tal. Ya viniéndonos a nuestro continente, viniéndonos a nuestra América como tal, las civilizaciones incas, las civilizaciones mayas y muchos otros que estuvieron antes de ellos, también hacían referencia a la importancia de dar un masaje en los pies. Los indios americanos contemplaban que como nosotros teníamos los pies, era el reflejo de nuestro cuerpo. Si nosotros nos alejamos un poquito más y nos adentramos ya a referencias bibliográficas, pues en la Biblia, uno de los grandes maestros que fue Jesús, pues también hace referencia a cómo lavó los pies de sus discípulos. En la India también, dentro de lo que son los Krishnas, dentro de lo que es el hinduismo, también hablan acerca del flujo de energía que vierte desde los pies. Y encontrando ya el primer mapa, por así llamarlo, que lo vamos a utilizar mucho, el primer mapa de presión en los pies, a la forma de unas plantillas que ustedes lo van a poder ver en pantalla. Permítanme por acá. Ok. Pues que ya teníamos el primer mapa, por así llamarlo, de los pies. Entonces, ¿cómo los chinos ya empezaron a revolucionar y a dejar ya una primera, algo inscrito en qué nosotros debemos tratar, qué debemos presionar, cómo lo debemos hacer para cada una de las afecciones que nosotros tengamos? El día de hoy yo les voy a contar un poquito de lo que es la reflexología podal y cómo potencializarla con esta maravillosa técnica o terapia, pues, que es la apiterapia, ¿sí? Recuerden que el pie se puede leer como un libro abierto, ¿sí? Dentro del cual se hallan registrados completamente el funcionamiento de todo el organismo, tanto el estado mental como el estado físico y el estado psicológico del paciente o de la persona que nosotros vamos a brindar esta terapia. Quisiera, bueno, sé que nos están escuchando en redes sociales, en Facebook y también en vía Zoom, que por donde estamos transmitiendo. Dentro de sus comentarios, pues déjennos sus nombres, de qué país nos están viendo, cuáles son sus inquietudes, porque al final estaremos dando un poquito de respuestas, vamos a estar contestando sus preguntas de inquietudes y sobre todo un compartir, porque como siempre digo, más aprende el que más enseña. Y este compartir pues ha ido enriqueciéndonos tanto a ustedes como a nosotros como terapeutas en estas grandes terapias y maravillosas terapias. Quisiera que pues cada uno de ustedes se hagan un análisis. ¿Cuántos de ustedes han dado, han brindado una terapia, un masaje, ¿no? Una reflexología, que es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy? Recordemos que el cuerpo humano, dentro de la medicina natural, dentro de la medicina que siempre ha existido, no podemos decir de la medicina alternativa, porque nunca ha sido una alternativa
obtener todo lo que la naturaleza nos brinda, sino más bien ha sido lo que primero hemos tenido dentro de toda la concepción desde los principios y los albores de la humanidad dentro de esta evolución. La reflexología podal visualiza al ser humano, visualiza al cuerpo del paciente como un todo. Visualizamos de una forma holística, es decir, no estamos dividiendo quizás como la medicina actual, que divide que el cardiólogo, el traumatólogo, en fin, varios especialidades que hay, sino que dentro de esta terapia vemos al ser humano de una forma holística, de una forma completa, de una forma compacta, dentro de la cual todas las áreas se encuentran íntimamente relacionadas e indirectamente cada una de estos lugares o estas zonas corporales hacen referencia a un órgano, a una glándula, a un sistema e inclusive podemos decir que hasta un grupo de músculos, a un grupo de huesos, que estos pueden ser leídos, diagnosticados y tratados a tiempo cuando existe un desequilibrio, ¿sí? Nosotros en reflexología, que es una de las terapias que más me agradan, porque no tenemos que escultar al paciente en todo el organismo, no tenemos que estar al paciente dividiéndolo y estándolo viendo de pies a cabeza, sino que únicamente nos enfocamos en sus pies, dentro de los cuales ya sabemos cómo estará el organismo del paciente al momento que nosotros vamos haciendo nuestro diagnóstico como tal. ¿A qué nos referimos con esto? Porque siempre cuando tratamos a una persona, no tratamos de enfermedades, sino tratamos enfermos como tal, ¿sí? Nosotros tratamos al desequilibrio o a la falta de algo que le falta al organismo y está dando un signo, un síntoma, y el exceso de estas toxinas o la deficiencia de ciertos minerales, macro y microelementos pueden generar algún tipo de desequilibrio y que estos mismos, pues qué más que el cuerpo mismo sea el que diga, me falta esto, necesito lo otro, entonces necesitamos nosotros tener un mecanismo o un método de diagnóstico para poder ser eficientes con nuestros tratamientos. Entonces, lo que yo primero les voy a explicar es cómo funciona la reflexología podal dentro de nuestros pacientes y cómo nosotros podemos ser más efectivos al no estar trabajando en todo el organismo, sino únicamente en la planta de los pies, ¿sí? Entonces, voy a continuar y les voy a dejar una pequeña explicación de lo que nosotros decimos energética, por así decir, una explicación energética y su eficiencia con la apiterapia. Nosotros utilizamos los mismos puntos tanto de la acupuntura como de la apiterapia. La acupuntura ve al hombre, pues al ser humano, como una manifestación energética. Pues muchos que hemos escuchado de la acupuntura, quizás muchos conocemos algunos puntos, algunas referencias de nuestro organismo en cuando tenemos algún malestar, algún desequilibrio, presionamos o generamos algún tipo de estímulo y se tiende a quitar el dolor de cabeza, o lo más cercano que desde pequeños, pues que mamá, cuando nos hemos caído, mamá coge y nos friega y nos da un masajito y pues prácticamente eso genera un alivio instantáneo. Entonces, es por esto que nosotros utilizamos todas estas referencias dentro de la acupuntura, los puntos que se conectan energéticamente, que los llamamos meridianos, o también lo que se conocen como canales, ¿sí? Estos canales están íntimamente relacionados con la planta de los pies, con la palma de las manos e inclusive con nuestras orejas, muchos en nuestros rastros faciales. Es por eso que de ahí nosotros podemos tener muchos métodos de diagnóstico. En esta ocasión yo voy a enfocarme únicamente en la reflexología podal, ¿sí? Entonces, utilizando los puntos de acupuntura y este principio que la acupuntura ve al hombre de una forma energética por estos canales llamados meridianos, nosotros vamos a potencializar con la apiterapia enfocada en uno de los productos, hoy por hoy, pues en tiempo de pandemia, que nos hicimos muy famosos, y pues ahí está mi compañero José, que sabe, siempre hemos conversado, ¿no? Y con otros doctores de Perú, con la doctora Luciana, con el doctor Andrés, muchos colegas, hemos dicho, pues ahora todo el mundo está con esta onda verde, está con esta ola de
de que todo el mundo quiere cuidarse de forma natural y pues tenemos que aprovechar este despertar de las personas, dentro de la cual nosotros vamos a poder introducir o hacer que las personas regresen a una forma de curarse o autosanarse o devolverle al organismo la inteligencia y el conocimiento que ya poseemos por evolución de sanarnos nosotros mismos. Dentro de esto, la apiterapia usa los canales de la acupuntura, ¿sí? Utilizando nuestro famoso veneno de abejas, quizás mal llamado veneno de abejas, lo que es conocido como apitoxina, ¿sí? Este producto que sale de las abejas, netamente de su saco de venenos, que es una toxina y que por su efecto neurotransmisor, vasodilatador, bueno, tiene muchos beneficios que llegado el caso les voy a exponer también, pero nosotros utilizamos los puntos de acupuntura, reflejos en el pie, también con este principio energético, y empezamos a hacer estimulaciones con veneno de abejas en la planta de los pies, donde hubiera sido necesario hacer una presión, un masaje, una aceleración o una desaceleración o un estímulo, nosotros vamos colocando pequeñas dosis de apitoxina, ¿sí? Si un desequilibrio energético se presenta en el trayecto de los meridianos del cuerpo humano, este desequilibrio producido, ¿por qué no más? Por ejemplo, hoy por hoy que no podemos salir a la calle, que hoy estamos en casa, o que hay mucho tráfico, o que presentamos varias cosas que todo el tiempo nos están estresando, va a alterarnos de una u otra manera emocionalmente, energéticamente, inclusive, no sé, empezó a llover y ustedes querían irse con tal atuendo y les cayó un aguacero y empezó la lluvia y pues eso va generando ciertas emociones que se van acumulando y ustedes dicen, no, hoy empezó a llover y empecé con un día terrible, ¿no es cierto? Entonces todo esto va generando un desequilibrio emocional y por ende un desequilibrio energético, mismo que va a verse reflejado y que va a ser un desequilibrio que va a estar precisamente reflejo a lo largo de todas las funciones por donde pase este canal energético que lo utiliza con el principio de acupuntura. ¿Sí? Quizás suena un poquito utilizar estos dos términos, pero son muy necesarios de entender lo que es la acupuntura, cómo se beneficia con la pitoxina dentro de la apiterapia aplicada a la reflexología, cómo esta sinergia realmente de terapia se van complementando y forman un engranaje perfecto que nos ha dado excelentes resultados. En uno de los congresos pues, que hemos presentado nuestros análisis, veíamos que es mucho más efectivo tratar en la planta del pie a nuestros pacientes que empezar a tratar a un paciente en toda la columna con escoliosis o un paciente que tenía una tensión a lo largo de toda la cervical y que pues por la cercanía a órganos principales no podíamos utilizar toxina y entonces utilizábamos zonas reflejas del pie. Entonces, hemos descubierto y hemos podido desarrollar, por así decirlo, un pequeño protocolo de acuerdo a los meridianos, de acuerdo a cómo el organismo va reaccionando. Entendamos algo, que los pies son para el hombre como las raíces para un árbol, ¿sí? ¿Cómo son las raíces de un árbol? Si es que son unas raíces fuertes que absorben nutrientes, evidentemente las hojas van a ser buenas, el tallo va a ser robusto, los frutos van a ser deliciosos. Como tal, nuestros pies reflejan lo mismo. Entonces, yo les he puesto un pequeño mapa dentro del cual les voy a señalar. Permítanme un momento. Los canales. Sinergéticos, etc. Yo al final voy a hacerles llegar a una de las compañeras pues, del grupo todas estas plantillas para que ustedes, si tienen alguna inquietud, puedan acceder a esta información. Pese a que quizás por la resolución de las cámaras no se va a ver al 100% bien, pero
pero ustedes en internet pueden encontrar absolutamente todos los mapas o todos los puntos reflejos para trabajar con reflexología podal, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tienen ya una fotografía de cómo es que nosotros trabajamos y cómo podemos empezar a trabajar de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros pacientes. Pero bien, esto solamente es la base de la reflexología, que ustedes lo pueden ver en línea, que ustedes lo pueden ver en cualquier video, pero la parte importantísima de esta conferencia y por qué pues aquí les pido el total de su atención es entender la acción neurofisiológica, es decir, cómo nuestro organismo responde al veneno de abejas, a la apitoxina como tal, para empezar a generar un efecto curativo, para empezar a estimular al cuerpo que produzca lo que le haga falta o por su defecto, que elimine lo que le está generando algún tipo de desequilibrio o que empiece a absorber lo que necesita, ¿sí? Todas las partes del cuerpo, los músculos, la piel, los huesos, absolutamente todo nuestro cuerpo está completamente unido. Todas las partes se encuentran comunicadas. Cuando nosotros vamos a basarnos en el dibujito de la parte derecha, ¿sí? Donde que les puse aquí un estímulo, una persona viendo un foco, ¿sí? Que eso crea una información sensitiva. Esta información se va por la médula espinal y se transmite hasta el cerebro como una información nerviosa. Con este principio es que yo ahora tengo la atención de ustedes porque están frente a la pantalla, están recibiendo un estímulo visual, un estímulo auditivo, ¿sí? Y están generando información nerviosa al cerebro, misma que se está acumulando dentro de nuestras neuronas. Esto en el caso de una información que ustedes están recibiendo como nuestra conferencia. Pero ¿qué pasa cuando esta información no es creada esta información nerviosa no es creada por un estímulo o por una información sensitiva, sino por un órgano enfermo, ¿sí? Vamos a ir leyendo un poquito la parte teórica, sé que es un poquito cansón, pero es necesario pues que entendamos que con un órgano enfermo se produce estimulación nerviosa. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, creo que hoy por hoy, después de estar todos en cuarentena, de haber hecho uso, abuso y mal uso de los alimentos y de nuestra alacena, hemos abusado de nuestro hígado, ¿sí? Entonces hemos subido un poquito de peso o empezamos a sentir que pues nuestro hígado ya en la mañana tenemos la lengua pastosa, tenemos un mal sabor en la boca, por decir un caso, ¿no? Y entonces ya nos duele abajito del hipocondrio derecho y entonces decimos, no, es que me duele una punzadita al ladito de la costilla. O el dicho muy ecuatoriano, pues ya se me reviró el hígado, ¿no? O ya estoy produciendo bilis. Entonces sabemos que estamos teniendo o estamos frente a un órgano que está en desequilibrio, un órgano que está próximo a enfermarse. Esta enfermedad, este desequilibrio, esta información, ¿qué es lo que produce? Una estimulación nerviosa. Lo que pasó con el foco, lo que está pasando ahorita con ustedes, también pasa cuando enfermamos dentro de nuestro organismo. Entonces, como tal, ¿qué es lo que podemos hacer? Este órgano cuando enferma va por todo el canal nervioso, llega a las fibras nerviosas anteriores y esta se devuelve a una zona cutánea refleja que produce lo que nosotros llamamos una dermalgia. Todo lo que sean algias significan dolores, es decir, algún reflejo de dolor. Mismo que cuando nosotros vamos a estimular en el pie o vamos a diagnosticar, vamos a encontrar, ¿sí? O sea, ustedes pues en la comodidad de su casa pueden hacerse un autodiagnóstico inclusive. Ustedes se tocan una parte del pie en base a nuestro mapa y van a tocar como que tienen un arrocito, un frijolito ahí como duro, como una acumulación, como una cristalización. Eso ya es, y refleja dolor. Estamos frente a un posible órgano enfermo o algún sistema que no está trabajando al 100% y nosotros podemos aplicar la reflexología y aplicar también la apiterapia con la apitoxina para empezar a eliminar este tipo de afecciones, ¿sí? Para lo que me dice Miriam Ginin, voy a hacer un paréntesis porque pues es una compañera que está en Quito y trabaja con nosotros, me dice que si el problema un paciente tiene problemas a nivel de vaso,
¿Qué nos aconsejas tratar a nivel de la zona refleja como canal de vaso? Como sabes, empieza en los pies. Sí, sin duda, ojo, yo dije que utilizo el principio de acupuntura de las zonas reflejas y que todo el organismo está conectado. Para reflexología, yo trabajo netamente con los puntos que están localizados en la planta de los pies. Entonces, deberé empezar a buscar dónde hay la dermalgia en vaso, que es este caso, sí que estará evidentemente en el pie izquierdo, en la parte intermedia, y si yo presiono, va a haber una reacción por el estímulo que produzco. Entonces, en esta zona, nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a regresar a nuestro caso de hígado, ¿sí? Que es el que estamos tratando. Primero va a producir una tensión en las ustedes que ha pasado viajando, por ejemplo. ¿Qué pasó? No hay sonido, se fue el sonido. O que están frente a las formas que se pueden presentar. Esta circulación alterada va a tener una cierta acumulación de toxinas y la formación de pequeños cristales en las zonas reflejas del pie. ¿Sí? Porque en el pie, porque tiene zonas que es donde se terminan los reflejos sanguíneos, donde se terminan la parte nerviosa, y pues vamos a ver, muchas personas dirán, no, soy muy sensible en los pies, pero vamos a ir haciendo el diagnóstico paso a paso. Si tienen pues por ahí en casa mamá, papá, hermanos, un hijo, lo que sea, pues traigan el pie del paciente y podemos empezar a hacer la práctica con ellos. Y quizás a la primera va a ser un poquito difícil encontrar o tener un diagnóstico presuntivo del paciente, pero sí poder ir sintiendo lo que tiene nuestro paciente para saber, de acuerdo a las zonas reflejas, qué es lo que le está faltando, lo que está en exceso en general, ¿sí? Pues bien, nosotros con esta acción neurofisiológica dentro de la reflexología, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la pitoxina? La pitoxina o veneno de abejas, una vez que nosotros hemos visto la forma de la pitoxina o la presentación de la pitoxina que vamos a utilizar, y digo presentación porque hay muchas presentaciones, pues que les dice un pequeño unas pequeñas diapositivas sobre los tipos de pitoxina que nosotros utilizamos en Ecuador y que pues los que han cogido mis cursos en México, en todo el sur de México, Tabasco, Chiapas, Guerrero, en algunos lugares que he estado, hemos hecho casi la mayoría de ellos. Y pues hoy les voy a explicar un poquito también cómo funcionan y cómo trabajan cada uno. Dentro de lo que es la zona subcutánea, nosotros al tener la pitoxina en contacto con esta zona subcutánea, desaparece la reacción refleja por una vasodilatación, por una hiperirrigación sanguínea, en el cual el veneno de abejas va a generar que se nutran, que se vuelvan a una retroalimentación principalmente de sangre. Recordemos que la sangre está llena de plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y dentro de estos glóbulos van a estar todo nuestro sistema de defensas, va a estar nuestros guardianes de salud, por así llamarlo. Entonces, cuando nosotros hacemos un estímulo con apitoxina, que les voy a explicar ahora al momento cuál vamos a utilizar, ya sea que pongamos una pomada, pongamos una micropicadura o una microdosis de inyectable o un gel de apitoxina, se me ocurre, esta hiperirrigación sanguínea va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos de oxigenación y va a suprimir el círculo vicioso que vimos anteriormente. De órgano enfermo, estímulo y reflejo. Entonces, cuando se corta este círculo vicioso, decimos que nosotros hemos terminado o le hemos puesto un fin al trastorno energético, ¿sí? Entonces, dentro del diagnóstico que ahora les voy a poner, están viéndolo en pantalla, tenemos que primero vamos a utilizar la presión en la zona refleja del paciente, ¿sí? Donde hay dolor, para esto, pues, no hay una forma mágica de decir,
yo sé que le duele el hígado y voy a presionar en el punto de hígado y aquí le va a doler. No, tenemos que hacer todo el diagnóstico, porque recuerden que el organismo está completamente conectado. Y lo que para el paciente es hígado, por ejemplo, ¿qué tal si no solamente es hígado, sino también es de estómago, o está con una gastritis, o también está con un problema de colon? Se me ocurre. Varios síntomas pueden ocultar las mismas enfermedades. Entonces tenemos que hacer todo el diagnóstico para nosotros llegar a la zona refleja, ¿sí? Donde el paciente experimenta dolor o una sensibilidad o hipersensibilidad, es decir, que el paciente ni bien le tocamos, el paciente retira el pie o tiene un estímulo en la parte refleja, o el paciente salta, o inclusive su umbral del dolor es muy elevado y el paciente necesita más presión para tener un reflejo, pero su respiración empieza a acelerarse y el paciente, vemos que su capacidad, pues su capacidad pulmonar empieza a reducirse e inclusive puede entrar en una taquipnia, ¿no? Es decir, empieza a agitarse nuestro paciente. Entonces, por eso es que el masaje en reflexología podal es un masaje muy interesante porque estamos a la altura del pie. Estamos conectados con una de las primeras chakras de nuestro organismo y del paciente. Y entonces podemos tener toda la información fluyendo y podemos estar diagnosticando, estar tratando y también estar ayudando a sanar al organismo, ¿sí? Cuando el paciente experimenta dolor sobre tal o cual órgano relacionado, sabemos que el órgano está en una deficiencia o tiene un bloqueo o está alterado. En el tercer gráfico yo les puse que pues ahí lo que ustedes están viendo netamente es, donde está el puntito rojo, las vías urinarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo presioné ahí y el paciente retiró el pie o experimenta dolor? O de acuerdo a la práctica que ustedes utilicen y entablen con el paciente la conversación, ustedes van diciendo, ¿le duele? ¿Hay dolor? ¿Hay presión? O alguna cosa, ustedes podrán ir diagnosticando de acuerdo a lo que necesite, ¿sí? Entonces, bien, nosotros vamos a empezar a ir anotando cada uno de los puntos en un cuadernito, en nuestra libretita, para nosotros tener en consideración y luego hacer una evaluación. ¿Qué tal si no solamente es las vías urinarias, sino también es el uretero? Quizás también ya están complicados los riñones, ¿sí? Y tal vez yo tenga un problema con mi paciente que tiene alguna afección a nivel de estómago. Tenemos que buscar todo de una forma conjunta para ir trabajando, ¿sí? A Silvia Mendoza, al momentito te voy a responder tu pregunta, que es muy buena, y para eso dentro de los protocolos, ¿sí? Una vez que hemos detectado el órgano enfermo con la acumulación de toxinas y las tensiones, nosotros vamos a suprimir el ciclo vicioso con la reflexología y con la apitoxina. ¿Es bien? Ahora, el masaje y la apiterapia. Primero, ¿por qué el masaje en los pies? No sé cuántos de ustedes, quiero que me pongan ahí en la listita de contactos una manito arriba o que pongan en su caja de comentarios, sí he dado un masaje, relajante, no es relajante. ¿Cuántos de ustedes han dado un masaje y han recibido un masaje en los pies? Créanme que para esta noche de domingo, pues en Ecuador son exactamente las 6:36 de la noche. Yo les invito a que se hagan un automasaje si están solos en casa o si tienen a su pareja, a su hijo, mamá, papá, hermanos, háganle un masaje, practiquen un masaje y van a ver lo confortable que es tanto dar un masaje como recibir un masaje, ¿sí? Entonces, dentro de los beneficios del masaje y que nosotros utilizamos la apiterapia, y hablo de apiterapia en forma conjunta, porque hace poco, menos de unos 6, 7 meses, empezamos a dar masajes con miel en los pies. Tan interesante y tan, pues, curioso el hecho de saber que podemos estimular puntos energéticos con la miel. Ya conocemos los beneficios de la miel, ya conocemos los beneficios de la reflexología, los beneficios del masaje. ¿Qué tal si ahora unimos todo esto y vamos a ver que solamente el empapar al paciente sus pies de miel, primero va a liberar estrés, va a revitalizar la energía que fluye desde los pies hasta pues todos nuestros chakras, hasta todos nuestros órganos e inclusive sabemos que los pies
es uno de los lugares donde que nuestra dermis, nuestra piel, tiene la cantidad de poros más abiertos. Y por ahí es donde nosotros eliminamos mucha cantidad de sustancias tóxicas. Cuando nosotros empezamos a dar un masaje, realmente estamos estimulando para que se produzca un drenaje, para que empecemos a mejorar la circulación, eliminemos linfa, desintoxiquemos cisternas linfáticas. También nosotros lo que estamos haciendo con un masaje con miel es liberar endorfinas. Estamos nutriendo la dermis de esos pies que muchas veces pueden ser agrietados, pueden ser unos pies cansados, pies tensionados, y que de esta forma, solo al embarrar con miel, sin necesidad de hacer reflexología, solo un masaje que cualquiera, pues, estamos en la capacidad, eso está en nuestra conciencia, el saber dar un masaje. Mientras más practiquen ustedes, más experticia van a tener. Yo les recomiendo que utilicen en dosis 1 a 1, un masaje en pies. Pues vamos a coger papelito y lápiz y utilicen el aceite que ustedes prefieran. Se me ocurre un aceite de lavanda, van a utilizar una media, un shotcito de aceite de lavanda y la misma cantidad de miel de abeja de su preferencia. Puede ser miel de eucalipto, puede ser miel de lavanda, inclusive miel floral. Bueno, sé que la mayoría son de México, pues conozco la diversidad de mieles y deliciosas mieles que tiene México, pero van a empezar a utilizar la miel de su preferencia con el aceite de su preferencia. Empiecen a dar el masaje y van a ver cómo sus pacientes empiezan a sentirse relajados, van a empezar a liberar toxinas y también pueden tener ciertos efectos curativos. Uno de ellos es que el paciente primero pues se vaya a dormir, si no es hipersensible, en su plantar de pies. Va a equilibrar los diferentes sistemas y va a activar sus sentidos del gusto, del tacto, del olfato, de la sensibilidad. Su respiración va a ser más relajada, más profunda. El paciente va a sentirse completamente renovado y pues sobre todo va a ser tan gratificante para la persona que lo da como para la persona que lo recibe. En forma particular, me encanta a mí dar masajes, pero yo doy masajes cuando realmente a mí me nace dar un masaje, porque un masaje estoy conectando con todo el cuerpo de mi paciente, porque es en los pies donde están las zonas más reflejas del organismo, ¿sí? Entonces, como primer paso, yo les invito a que aprendan a dar un masaje en pies. Muchas consideraciones que debemos tener en cuenta para empezar un masaje, y una de ellas, pues, es que podemos empezar a utilizar ciertos tipos de desintoxicante de pies o una cierta asepsia antes de utilizarlo, y ustedes pueden utilizar alguna infusión, por ejemplo, puede ser de manzanilla, de llantén, puede ser de neem, puede ser de alguna hojita que nosotros sepamos que es para limpiar o desodorizar, como por ejemplo el eucalipto, ¿sí? En lo más tibio que pueda soportar el paciente, colocamos los pies, pedimos que el paciente se enjuague los pies, y en una segunda agua vamos a colocar por cada 2 litros de agua unas 40 gotas de tintura de propóleo, que es otro de los productos preferidos dentro de la apiterapia para sanitizar la dermis de nuestro paciente, ¿sí? Una vez que nosotros hemos desinfectado, limpiado los pies de nuestros pacientes o de la persona a la que vamos a dar el masaje, empezaremos con nuestra mezcla en igual medida, 1-1, de miel y de aceite vehicular o el aceite que ustedes quieran utilizar para sus masajes, ¿sí? Una vez que nosotros hemos empezado a trabajar con esta forma de reflexología, con esta forma de masaje, nosotros hemos empezado a notar, empezado a conocer qué es lo que hace la pitoxina y por qué nos ha ido tan bien que quizás aquí tenemos muchos naturópatas y colegas que nos están escuchando y que nos están viendo. Ya llegamos a 70 personas, pues qué chévere, gracias por estar aquí. A mis amigos de Ecuador, de México, de Honduras, de El Salvador, a todos, pues gracias por seguirnos. Pues nosotros hemos visto que la pitoxina tiene un mejor efecto como un potencializador cuando nosotros trabajamos en pies. ¿Por qué? Primero, los pies son una de las zonas más distantes del corazón, ¿sí? Uno de los órganos más lejanos del corazón, dentro de la cual en su trayecto puede causar pies cansados, puede causar calambres, puede causar muchas cosas. Pero con la pitoxina en pies hemos empezado a ver que hay una mayor irrigación sanguínea, el cual aumenta el transporte de un conjunto de sustancias nutritivas. Sustancias nutritivas como cuáles, principalmente el oxígeno. Y pues hoy por hoy
muchos de nuestros pacientes que llegan a consulta no saben respirar y pues como hay una deficiencia de oxígeno, los pacientes no tienen una buena irrigación sanguínea, no tienen una buena, nuestro motorcito, pues nuestra bombita que es el corazón, no está trabajando en todo su potencial y nuestros pulmones no están en toda su capacidad. Entonces debemos enseñar a los pacientes a respirar. Una de las colegas ecuatorianas, la doctora Sandra Mercado, hace 2 años me parece que presentó un estudio acerca de la importancia de respirar dentro de una botella, inhalar por la nariz y dentro de una botella de plástico vacía de 1 litro y exhalar dentro de la botella completamente, como que la botella se fuera a romper. ¿Cuál era el principio de esto? Que la capacidad pulmonar aumentaba. Nuestros pulmones se inflaban más y de esta forma nosotros teníamos una mejor calidad y cantidad de oxígeno, ¿sí? Por consiguiente, cuando aplicamos apitoxina, en una de las formas que ya les voy a comentar en unas par de diapositivas, aumenta la cantidad de energía, porque hay un mayor flujo sanguíneo, es evidente. Las hormonas empiezan pues a trabajar de mejor manera, los anticuerpos empiezan a subir su producción de anticuerpos, estimulando a qué órganos principales de la médula ósea, el timo, el vaso, el páncreas, el hígado, que pues también generan anticuerpos. Por ende, cuando hay una mayor cantidad de sustancias nutritivas, estos van a llegar con una gran cantidad de vitaminas y sobre todo de linfocitos, ¿sí? Que son nuestro sistema de defensas. Los guerreros, pues que van a luchar cuando hay alguna enfermedad, algún virus, bacteria, hongo o parásito, son los que van a dar aviso y los que van a poner en alerta a nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la pitoxina como tal aumenta, potencializa, hace que este proceso se acelere, se incremente, los cuales contribuyen a la eliminación de toxinas dentro del organismo. Fíjense qué interesante lo que decíamos, ¿no? Que Hipócrates ya lo dijo así, imagínense, estoy hablando del padre de la medicina, que la pitoxina en pie produce una catarsis que estimula el poder curativo latente del cuerpo, que cura sin dañar, es decir, sana y devuelve al organismo una misma, la forma que tiene nuestro cuerpo de sanarse, de autosanarse. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo siempre es necesario ver lo que hicieron nuestros antepasados, lo que dijeron los libros, la experiencia que ha tenido y la experiencia que le estamos sumando a la historia y documentarla. Por eso siempre con sus pacientes yo les invito a que apunten, anoten, tengan un registro de la evolución de sus pacientes, vean cómo va evolucionando, qué es lo que hace, cuál es la reacción, si tiene una catarsis, si tiene una recaída, si el paciente ha aumentado su facilidad para respirar, si ha conciliado mejor el sueño o por su efecto no está durmiendo bien, no tiene buen apetito o bajó de peso, absolutamente todo, porque necesitamos estos datos para aportar y pues tener una base estadística que nos permita decir, sí, esto funciona con este paciente de esta forma, esto no funciona con este tipo de pacientes y empezar a tener ya estadísticas para ir actualizando nuestros conocimientos, que es lo más importante hoy por hoy, ¿sí? Entonces, déjenme sus comentarios, un saludo a todos pues mis amigos que están ahí, bueno, tengo a mis alumnas también, a Guadalupe, a quien más está por aquí, a Carmita, a la señora Gulnara. Muchísimas gracias por estar aquí. Han sido nuestras magnolias dentro de la empresa que siempre nos están apoyando y que siempre estamos haciendo ciencia o haciendo muchas cosas dentro de la apiterapia y dentro del mundo de las abejas. A un Zumba también que gusto desde Cuenca, a todos nuestros compañeros. Si es que tienen hay gente de todo el continente, David, de todo el continente. Sin duda. Un saludo pues a la gente de mi Ecuador querido y a todos los que nos están escuchando de todos los países, principalmente de México. Déjenme sus comentarios para mientras vamos evaluando y vamos continuando con la exposición, yo voy leyendo y les puedo ir dando las respuestas de sus preguntas, ¿sí? El equilibrio con la pitoxina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la pitoxina? ¿Y por qué siempre yo a todo? A la reflexología, a los masajes, a los implantes capilares, a la artritis, a la artrosis, al plasma rico en plaquetas. Yo le meto a pitoxina. ¿Por qué? Simplemente es porque la pitoxina tiene este poder de aumentar la producción de qué nomás, circulación, oxigenación,
movimiento intercelular. Hacen que el plasma sanguíneo tenga una mejor comunicación entre células, ¿sí? Entonces, las abejas, dentro de su mecanismo de defensas, utilizan la pitoxina pues como un veneno como tal, pero dentro de la apiterapia nosotros utilizamos de forma terapéutica y sobre todo, aquí ya empiezo a hablar de procesos y protocolos de apiterapia con apitoxina, lo que llamamos apitoxinoterapia, dentro del cual sabemos qué cantidad vamos a utilizar, en qué concentración la vamos a tener, en qué puntos vamos a colocar y con qué frecuencia vamos a suministrar a mi paciente, ¿sí? Entonces, yo les he puesto ahí una fotito dentro de todo lo que encontramos dentro de nuestras venas capilares, arterias en general. Entonces tenemos una capa elástica, tenemos una capa, una túnica adventitiva que es la que nos recubre todo nuestro sistema circulatorio, y dentro de los más pequeñitos tenemos el plasma, los plaquetas, los matíes, los leucocitos, los linfocitos, y todos estos es como una vía, una carretera, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay mucho tráfico? Pues se ralentiza y van lento, 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 lento. La pitoxina, cuando entra en contacto con nuestra sangre y nuestro sistema circulatorio, hace que todo el camino, toda la carretera de nuestros componentes realmente se aceleren y que todos estos que les he dicho, desde los linfocitos, leucocitos, plasma, fluyan como que fuera una autopista, muy rápido. Entonces hay un mayor intercambio, nuestro cuerpo está funcionando de mejor manera, hay un mejor intercambio de vitaminas, de minerales, oligoelementos, oxigenación celular, hay un revestimiento, e inclusive hemos visto que hay hasta de una forma, se produce un proceso de liberación. Hay otras también. Sí, pero igual es más fácil para mí cualquier emergencia. Si me ayudan con los micrófonos, gracias. Pues bien, nosotros dentro de nuestros criterios, ¿cómo utilizamos la pitoxina en reflexología podal? Principalmente en reumas, en alopecia, en calvicie, como un analgésico cuando el paciente tiene problemas de artritis, de artrosis, o cuando simplemente está estresado, cuando tiene un problema de circulación sanguínea, cuando tiene un dolor latente y crónico en articulaciones, pacientes con apendicitis, cuando tenemos, también lo hemos utilizado en el caso de veterinaria, ¿no? Porque anima el metabolismo, elimina toxinas, para problemas de estrés y ansiedad, que pues creo que la mayoría que hemos vivido el encierro pues en el tiempo de COVID, hemos sentido muchas veces estas crisis de ansiedad, de estrés, que nos hemos levantado a la madrugada con problemas de no poder dormir, con problemas de no poder respirar, que eso nos acorte el sueño, pues estamos enfrentándonos a unos problemas de estrés y de ansiedad, ¿sí? Entonces, para Irma, al momentito te respondo a tu pregunta, que es muy buena. ¿Cuál es la diferencia, me dice, entre tomarse la miel y aplicársela en los pies? Realmente, mira, la pregunta es muy buena porque al tener contacto con la dermis, con la piel, recordemos que la piel es uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo y es gracias a la cual nuestro organismo puede permanecer unido. Cuando trabajamos en estimulación en la planta de los pies, esta principalmente va a nutrir la dermis, va a relajar las zonas reflejas y va a producir un efecto de catarsis que va a curar sin dañar. Aunado a la pitoxina, mejora el metabolismo celular. Entonces, una cosa es utilizar la miel como un previo y aplicarla después de esto la pitoxina, y otra por completamente diferente, el medio de acceso, es por vía oral, dentro de la cual la miel de abeja entra en contacto con nuestro organismo, con nuestro esófago, y empieza a desintegrarse y a absorber de acuerdo a lo que nuestro cuerpo necesite. Ahora, mi recomendación, aplícatelo, úntatelo, tómatelo. La miel puedes hacerlo sin ningún inconveniente, siempre y cuando hablo de una miel certificada, una miel que sepas de dónde viene, una miel que no sea adulterada, una miel que no haya sido calentada, que no haya tenido un proceso de bautizo, como lo llamamos nosotros, por así decirlo, ¿no? Entonces, incluso ahora, pues a Carmita, muchos saludos también, que estamos en tiempo de que muchas personas estarán somatizando los síntomas de COVID, ¿sí?
no todos, o sea, que pueden tener COVID, pero estamos somatizando los síntomas, entonces nosotros vamos a aplicar en las zonas reflejas del pie, vamos a dar infusiones con agüitas de eucalipto, bueno, tenemos muchas jengibres, antén, hierbas dulces, semillas como el anís estrellado, el clavo de olor, la pimienta de dulce, y pongámosle miel de abeja y empecemos a dar a nuestros pacientes como un agua de tiempo. Van a ver cómo los pacientes empiezan poco a poco a recuperar y a mantenerse. No es que va a generar un pico de que me recuperé muy bien y ¡pum! Otra vez me caigo, ¿no? Sino que me mantengo en el pico de desarrollo, ¿sí? Entonces, empecemos a trabajar con esto en pies primero y también empiecen a darles a sus pacientes. Me dice Gloria María Concepción, tengo una persona que se rompió parcialmente el ligamento del talón de Aquiles y por apoyar el otro pie se le dañó el otro ligamento, lógicamente. Se hizo varias terapias, avanzó muy poco, le pusieron y le inyectaron un colágeno de cerdo y siente daño en el talón cuando camina con mucho dolor. ¿Habrá alguna posibilidad de que mejore? Por supuesto que sí. Yo te recomiendo, empieza a trabajar con una de las presentaciones de apitoxina que te la voy a dejar luego de unas 2 diapositivas. El paciente haz que no sé si lo puedas consultar por interno, cómo está el peso, cómo están sus hábitos alimenticios, si está tomando bastante cantidad de líquidos, y que haga ejercicio, que se ejercite, pues, para que la articulación no sea la única que haga el movimiento, sino que también la parte de los músculos. Entonces, te digo que sí va a haber, porque yo he trabajado muchos pacientes de ese tipo y pues tendrías que revisarla personalmente, ¿sí? Por favor, para que tú vayas viendo al palpar dónde hay dolor y que tú puedas aplicar una de las presentaciones de apitoxina que yo les voy a mostrar a continuación. Ahora, en estos tiempos, para problemas de artritis, de artrosis, recuerden, todo lo que son artritis y artrosis son problemas del sistema inmunológico, vienen ligados mucho al sistema inmune. La capacidad de nuestro cuerpo de defenderse se ha visto alterada por varios factores. Uno, el estrés, que siempre considero, no es lo mismo hablar de una gripe que me dio porque estaba abrigado en mi cuarto y salí a la alcoba y me resfrié, o salí al patio y me cogió la brisa, a otra diferente a que estoy en mi dormitorio, salgo a la parte exterior, me resfrío, pero vivo estresado. El paciente estresado va a tener más signos, más síntomas. Su proceso va a ralentizar, ¿no? Doctor David, se fue un ratito el sonido, no sé si pudiera repetir un poquito porque se fue el sonido, no se escucha y se fue la imagen de usted. Va a ser lo mismo un paciente a leer cada uno de ellos para que ustedes vean. Sí, perdón que... Sí, Irma, por supuesto que sí, se puede dar masajes en puntos reflejos de meridiano pulmón. Por supuesto que sí, está más que indicado. El efecto biológico generalizado que vamos a tener en sistema nervioso, respiratorio, endocrino, estructura ósea, sistema linfático, sistema cardiovascular, digestivo, reproductor, muscular, articular e inmunitario. Entonces, fíjense, prácticamente son más de 12 sistemas y estructuras dentro del cual la pitoxina va a tener efecto solo trabajando en el pie, ¿sí? Entonces, trabajen con eso, empiecen a utilizar las presentaciones que yo les voy a mostrar a continuación, ya que la pitoxina, como sus muchos, y lo tengo que decir, ¿no? Los apiterapeutas nos hemos hecho famosos porque piensan que solamente picamos con abejas, ¿sí? Y nosotros no es que solo picamos con abejas, no solo aplicamos que aquí, pues, entre colegas decimos la picadura salvaje de la pitoxina, ¿no? Porque justo lo que me pregunta Elías Calzada Silva, ¿cuáles pueden ser las reacciones que puede tener dentro de la aplicación de la pitoxina? Recuerden que la pitoxina es un veneno, que la pitoxina está diseñada por las abejas dentro de la maravillosa naturaleza para matar a sus enemigos, ¿sí?
Y pues el ser humano puede ser un enemigo de las abejas, por supuesto que sí. Entonces también puede matar a una persona cuando no es suministrado por un profesional. ¿Sí? Así es que mucho ojo con eso. No es que porque hoy domingo vieron la presentación de David Yaulema y pues voy a picarme abejas en los pies, pero a diestra y siniestra. No. Para eso nosotros tenemos protocolos para la aplicación de veneno de abejas / apitoxina en dosis controladas que nosotros podemos tener de acuerdo a la necesidad que tengamos de cada paciente. No es lo mismo trabajar con un paciente David Yaulema, pues que estoy expuesto a apitoxina siempre que por salud yo me aplico, a una persona XY que nunca en su vida se ha aplicado, o quizás a Enrique Montaño que hoy aprendió y ayer empezó a consumir productos y hoy le aplico, o a José Cabrera que toda su vida ha estado consumiendo productos de la colmena. Son cuadros completamente diferentes. Para eso nosotros tenemos ya en Ecuador pues manuales de procedimientos y protocolos a aplicar. Dentro de una de las formas de aplicación de la apitoxina para reflexología podal, tenemos picadura directa de abeja, inyecciones con preparados estandarizados. Cuando digo estandarizados me refiero a que trabajo con una concentración 3X, 4X, 5X, 6X o disoluciones, ¿sí? O empiezo también a trabajar ya con una tercera presentación que es una de las favoritas mías, con ultrasonido en geles o una frotación mecánica cuando trabajo con pomadas o ungüentos. Cuando empiezo a hacer inhalaciones con apitoxina, claro, esto ya no es por vía de pies, pero sí por vía directa, inhalaciones. O cuando empiezo a suministrar a mi paciente como una supralingual. Fíjense, no sé si conocían estas 6 presentaciones y sé que hay muchas más, como los de Steppers, que son como hagan cuenta, como una pastillita, como una curita, una bandita que se coloca con una concentración de apitoxina que se absorbe por la piel y empieza a tener un efecto terapéutico. Nosotros utilizamos mucho esto en niños, pues para no pincharles, para no inyectarles, les aplicamos esta forma de apitoxina. Les voy a pasar a presentar cada una de las presentaciones, por valga la redundancia, de los productos que tenemos. La picadura directa de la abeja, quizás la más conocida y la más popular, y que quizás todos hemos estado expuestos alguna vez a picadura, pero cuando hablo de picadura directa de la abeja, nosotros ya trabajamos con un estándar, lo que nos llamamos por un rango de tiempo. Pico la abeja y cuento 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, lo que llamamos micropicaduras o macropicaduras, de acuerdo a la concentración que yo quiera obtener de acuerdo al veneno de la abeja que esté trabajando, ¿sí? Para esto, pues sé que la conferencia no trata netamente de trabajar con apitoxina directa, pero sí es necesario que conozcamos cómo nosotros trabajamos con apitoxina cuando es con picadura directa, porque quizás no siempre vamos a tener los inyectables o no siempre vamos a tener los ungüentos y tenemos abejas, ¿sí? Donde hay hombre, mujer, donde está la humanidad, las abejas van a estar. Entonces, vamos a aprender también a utilizar y a beneficiarnos de lo que ellas presentan. En este caso, nosotros podemos beneficiarnos de la picadura directa en los puntos, pero con un lapso de tiempo que coloco el veneno o el aguijón de la abeja directamente en la zona refleja donde generó dolor, coloco y saco. Solamente es una micro picadura. Coloco el veneno, el aguijón, cuento 1 segundo y retiro, ¿sí? Pero previo a esto tenemos que hacer una prueba de sensibilidad, ver qué tan sensible es mi paciente. Esto ya está dentro de los protocolos que pues podemos utilizar en hacer un raspadito en el antebrazo, siempre en el antebrazo derecho, o podemos hacer en la parte de la cervical o en la base de las lumbares, un pequeño raspado o una micro picadura para ver la reacción del veneno de abeja, ¿sí? Y sé que hoy pues van a quedar con muchas dudas y pues me comprometería, si es que gustan, a darles mayores detalles en una siguiente conferencia sobre el uso de apitoxina. Y aquí pues tenemos la otra presentación que es una inyecciones o inyectables, como yo las conozco, con preparados estandarizados, ¿sí? Pues valga la redundancia que aquí está mi estimado amigo José, que es del laboratorio de la melífera, que es con la única que yo trabajo en todo el continente, que es con la que a mí me da garantía, porque yo sé las reacciones. Llevo trabajando alrededor de 13 años con esta pitoxina y nunca me ha dado una sola reacción que no haya esperado, ¿sí? Siempre hemos tenido buenos efectos terapéuticos
y yo siempre escucho que utilizan la 3X, que utilizan la pitoxina de tal país y que utilizan la máxima concentración. Ahí está José y los compañeros que me conocen. Yo trabajo con la 5 y la 6X, cuando mucho la 4, ¿sí? Pero la 3X la tengo de reserva por si acaso se me acaba alguna de las otras. Porque recuerden que debemos utilizar los productos conforme están en la naturaleza. La pitoxina es menos de una gotita por cada abeja y está muy escasa, entonces no voy a abusar de ella para hacer una megadosis de apitoxina o voy a empezar a utilizar una cantidad exuberante de apitoxina. Entonces puedo empezar a utilizar los preparados estandarizados de acuerdo al vademecum que vienen ahí, cuánto es una dosis, cuántos ml, y voy a ir aplicando en las mismas zonas reflejas de mi paciente. Entonces, ahí ustedes tienen los preparados de 3X, 4X, 5X, perdón, de acuerdo a lo que tengan en su país. Sé que en muchos países pueden también Hola, otra vez no se escucha. Sí, otra vez suba interrupción. A ver, dale, David. No te escuchamos. empezar a experimentar. Ahí estamos. Sí, perfecto. Esta parte es del medicamento, que es la pitoxina en gel. Preparamos una base de gel, un gel pues que se hace con un carbómero, se aplica la pitoxina en la dosificación que yo quiera y empiezo a aplicar ultrasonido, que favorece la penetración del medicamento en la zona lesionada. No solamente trabajo en el área de pies, sino también esto ya me atrevo y puedo empezar a trabajar en rodillas, puedo trabajar en codos, en cervicales, en lumbares, puedo trabajar en músculos de acuerdo a lo que yo necesite. Para esto ya estamos hablando de aparatología, en la cual necesito un punzor, necesito un ultrasonido, ¿sí? E incluso acá tenemos una de las compañeras que hacía con alta frecuencia, ¿sí? Para estimulación capilar, o que nosotros también utilizamos esta concentración de apitoxina en gel para contornos de ojos y líneas de expresión, porque tiene un efecto hipertensor, vasodilatador, una mejor irrigación sanguínea y estimulación de colágeno, elastina, y pues evidentemente nos va a quitar unos cuantos años. Entonces fíjense cómo la pitoxina no solamente puede ser aplicada en los pies, sino sus diferentes usos clínicos pueden beneficiarnos directamente, ¿sí? Para Del, no sé de qué parte es Del, me hace una pregunta, ¿cuántos segundos tarda una picadura en introducir todo el veneno? Mira, yo en mi experiencia te digo, en menos de 5 segundos la abeja ya bombeó la mayor cantidad de veneno. Entonces, procura siempre, como es un paciente nuevo, aplicas la pitoxina 1 segundo y retiras. Que no vas a aplicar solo en un lugar, quizás vas a utilizar 2 o 3 puntos en la primera sesión. Entonces, debes ir estimulando de acuerdo al requerimiento que tenga cada paciente, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que tener nuestro cuadrito para saber cómo le vamos a aplicar y qué le vamos a aplicar. Pero no se expongan a trabajar tanto con inyectables o con veneno de abeja directa. Utilicen lo que ya tenemos, pues una pitoxina en gel o una pitoxina disuelta o lo que les decía, empezar a utilizar la miel como un relajante y empezar a ver los resultados esperados, ¿sí? Acá tenemos otra que son las pomadas o los ungüentos, que es una preparación, pues que es la que yo siempre utilizo, que es pomapidol, que es veneno de abejas, tiene una base de mentolada, alcanfora, aceite de mostaza, y es analgésica, antirreumática, antiinflamatoria, vasomotora, y es, créanme, que mi mano derecha para mis pacientes después de la primera sesión. Una vez que les apliqué la primera, sé que van a venir en 8 días y les digo, tiene que aplicarse esta pomada todos los días en esta zona y darse masajitos, ¿sí? Y vamos a cambiar alimentación y todas las recomendaciones que tenga de acuerdo a la necesidad de mi paciente. Esto cuando hablamos de una frotación mecánica. Mi paciente tiene estrés, voy a utilizar y buscar los puntos en el pie, voy a aplicar la pitoxina, pero también le voy a mandar a que se frote en esta parte para que empiece a tener una mejor circulación sanguínea, ¿sí? Entonces, son varias las formas que nosotros podemos utilizar y, por supuesto, también tenemos
una de las presentaciones que es la apitoxina sublingual, que para el caso yo recomiendo darlo muchísimo. Sergio Girón, qué gusto. La apitoxina que lo utilizamos en inhalaciones. Todos tenemos inhaladores en casa, pues y hoy creo que sí debería estar considerado dentro de nuestro kit de primeros auxilios un inhalador, por todo el tema de la pandemia y por todo el tema de que los niveles de contaminación que tienen las ciudades grandes, pues no solamente esperemos de enfermar para prevenir, podemos también beneficiarnos y limpiar nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones, nuestros bronquios, nuestros alvéolos pulmonares con inhalaciones de veneno de abejas en una presentación que es la que les presento a continuación, que es la supralingual, que es la pigotita, es la pitoxina que es para colocarse debajo de la lengua. Entonces, yo coloco y recomiendo a mis pacientes, después que se hacen la reflexología o que he aplicado la frotación mecánica con un ungüento o una pomada, o he hecho una micropicadura, administración de un inyectable, le mando a mi paciente que se haga las inhalaciones con veneno de abejas, que es supralinguales. Yo trabajo dentro de la reflexología y la apitoxina, ¿sí? Entonces, bien, considero que dentro de ello, la reflexología podal, y ya para ir finalizando, es buena para todo el mundo, absolutamente para todos, niños, adultos. El único limitante que puede tener es estimular ciertas zonas en mujeres embarazadas, por ejemplo, evidentemente, y a uno de los principales, ¿no? Podemos ver muchos limitantes, pero casi está apto para todos. Además de esto, la reflexología cuando trabajamos con apiterapia, ¿sí? Bueno, va a ser un paréntesis para responderle a Gloria María Concepción. Yo recomiendo que tú coloques 5 gotitas de apitoxina sublingual y de 15 a 20 gotitas de suero fisiológico o el agua o solución salina, que es la cantidad que te viene en el inhalador para que tú puedas hacer las vaporizaciones. 5 gotitas como mucho y el tiempo que demore en terminarse. Tú pones el inhalador, haces que el paciente respire y vas a ver cómo inmediatamente el paciente empieza a tener una secreción de moco. Y dentro de ello sabemos que el moco es saludable y beneficioso, entonces va a empezar a excretar todo lo que le está haciendo falta eliminar dentro de su sistema respiratorio, que va a ser la base para estimular al corazón, que trabaje sobre los pulmones y ayude a la circulación sanguínea. Entonces mira cómo un proceso que empieza por la nariz y con veneno de abejas afecta y puede beneficiar a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces espero haberte ayudado con esto. Para Irma, realmente espero ir pronto a México y poderte dar nuestra apitoxina, porque no te puedo garantizar apitoxinas en México, porque cuando yo he estado en México y he trabajado en México, lo que yo he hecho es llevar la apitoxina ecuatoriana, ¿sí? Siempre es mejor dar referencias con lo que trabajo, a con otras apitoxinas que no conozco su calidad, no conozco las reacciones, ni su origen, ni el laboratorio que me certifiquen, ¿sí? Yo te hablo en el caso de la apitoxina que manejamos en Ecuador. Pero ahora como tal, si tú tienes un proveedor de confianza que te garantice la pureza del producto y la calidad del producto, puedes empezar a hacer con la de menos concentración y con inhalaciones, que sería la menos invasiva, por así llamarlo, ¿sí? Pues bien, volvamos al tema. Dado el profundo estado de relajación corporal, mental, emocional que induce el masaje, la experiencia también está indicada para ciertas otras patologías. Fíjense, ya ustedes podrán ver con cuál se quedan, ya depende de ustedes. Pero también es un complemento de terapia para el dolor focalizado en el caso de migrañas, cefalias, artritis, pacientes inmunodeprimidos, por supuesto que sí, problemas de lumbociática, ciatalgia, síndromes cervicales, hombro congelado, codo de tenista, bueno, una infinidad de lo que sean algias, dolores o inflamaciones. Tú puedes trabajarlos directamente. Entonces, no te limites a probar. Y si estás trabajando con Reiki y quieres aplicarle un masaje en pies, adelante, te va a ir muy bien. Si estás trabajando con par biomagnético, recuerda que todos los elementos dentro de la naturaleza funcionan en dualidad. Puedes trabajar con miel, puedes trabajar con polen, con jalea real, con apitoxina, con propóleos. Entonces, ve al paciente,
una forma, un libro abierto, ¿qué le puedes dar? ¿Qué le hace mejor? ¿Sí? Y ve diagnosticando de acuerdo a lo que necesite tu paciente, ¿sí? Para Belén me dice, buenas noches, una pregunta, ¿hay un efecto anulatorio entre los productos del panal y medicamentos hechos a base del cannabis? Desconozco como tal que hayan. Recuerda que el cannabis está siendo muy estudiado y hay muchos tipos de cannabis, de CBD y los principios activos diversos, pero recuerda que está dentro de la herbolaria. Y todos los productos de la colmena, pues se potencializan con la herbolaria, porque las abejas están muy ligadas a las plantas, a las flores, a las hojas, al néctar. Entonces, no considero que pueda haber una anulación como tal, más bien se potencializan. Pero siempre, ahora sí pónganme toda la atención, llegan esto como el resumen de esta conferencia, que siempre vamos a empezar con dosis bajas y progresivas. No porque el veneno de abejas es bueno, voy a aplicar a mi paciente a diestra y siniestra y le voy a dar toda la cantidad de apitoxina que yo considero. No, señores. Recuerden que los productos de la colmena no son para su abuso, son para su buen uso y en dosis bajas y progresivas. Y sobre todo la apitoxina va a ir generando la respuesta inmunológica de estimulación, de tratamiento, de acuerdo a cada paciente, ¿sí? De acuerdo a cada uno de los pacientes que ustedes tengan. Para EDS, no sé de dónde eres, mándame un mensajito y luego te puedo compartir algún tipo de bibliografía. Recuerden que estoy en Facebook como Dulcemiel S, ustedes me encuentran como @dulcemiels de Ecuador. Entonces luego al final les voy a pasar para que ustedes puedan escribirnos, seguir nuestra página. Y así nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Dulcemiel S, Dulcemiel de Ecuador, pues, ¿no? En México también tenemos una empresa que se llama Hexágono, México, pero yo al final, pues, que si nos agregan, le voy a subir información para que ustedes puedan tener también referencia de cómo beneficiarse ahora que esperamos post-COVID ya muy pronto, poder seguir dando nuestras conferencias, nuestras charlas y sobre todo capacitar a las personas de una forma más práctica, que es como nosotros hemos enseñado la apiterapia, ¿sí? Yo les voy a dejar en el cuadrito de comentarios, como Dulcemiel S, ustedes me encuentran así, tal como lo acabo de poner ahorita. Para Esteban Muñoz, pues muchísimas gracias, Esteban. Como Dulcemiel S en el buscador lo ponen así y ustedes pueden seguir. Siempre subimos, pues ahora sí que pequeñas capsulitas de información que son muy recomendadas y que pueden hacer uso completamente, ¿sí? Entonces, pueden buscarnos ahí y les pondré algunas referencias bibliográficas de donde ustedes pueden trabajar tanto en reflexología como en apiterapia, apitoxinoterapia y muchas más, ¿sí? Entonces, ustedes tienen ahí toda la información. Bueno, dentro de los casos de estudio, para ya ir terminando nuestra conferencia, que pues ya nos hemos alargado bastantito, hablamos de que tendrá efectos sobre el sistema nervioso, aparato genital, tanto femenino y masculino y todos sus trastornos, y sobre todo para pacientes que están en la etapa de la menopausia y la andropausia en el caso de los hombres. Problemas digestivos, de espasmo, de estreñimiento, colitis, problemas de colon vago, de varias afecciones pueden tener un excelente resultado con esto. Para enfermedades respiratorias como asma, estados de alergia en general, sinusitis, y sobre todo para problemas generados por desequilibrios inmunológicos. Aparatos cardiocirculatorios, urinarios en general. Recuerden que cuando estimulamos el pie, tenemos una eliminación de toxinas en todas las sustancias extrañas del organismo, porque además de eso va a reforzar nuestro sistema inmunológico, las alteraciones funcionales de las hormonas, de los órganos en general, sobre todo en el ciclo menstrual, trastornos del metabolismo y retención de líquidos. Por eso es muy importante que a su paciente, como cuando yo estoy en mis capacitaciones, digo, no solamente le pregunto al paciente qué le duele, le pregunto desde qué desayunó, le pregunto a qué se dedica, qué hace usted de su vida, se siente
agradecido con su trabajo, con lo que usted hace, porque eso tiene mucho que ver con el metabolismo celular y muchas veces con la retención de líquidos, con la cantidad de toxinas, con el nivel de estrés. Recuerden que esto es una terapia holística, es una terapia que junta todo el cuerpo, emociones, sentimientos, alteraciones psicológicas, desequilibrios emocionales, malnutrición o inclusive hasta indigestiones que puedan tener. ¿Sí? Entonces, vamos a tener en consideración todo esto para nuestros casos de estudio. Entonces, la apiterapia con la reflexología también tiene sus contraindicaciones, fíjense. En enfermedades agudas o crónicas, pues evidentemente no vamos a tener la primera línea de acción. Mujeres en estado de menstruación, evidentemente, porque podemos acelerar el proceso de eliminación de sangre y no actuar sobre la pared. Durante el embarazo, como les dije, enfermedades infecciosas, pacientes con CA que estén muy avanzados o que estén con metástasis, ¿sí? En pacientes en los cuales la diabetes ya tengan una gran cantidad de medicamentos químicos en su cuerpo, ¿sí? Y que no tengan un estudio reciente del nivel de glucosa en sangre o que no sepan, porque yo les pregunto a mis pacientes, ¿qué tomo? Una pastillita blanca antes de acostarme. ¿Cuántas pastillitas blancas hay? Entonces, tengo que saber qué es lo que está tomando mi paciente diabético, ¿sí? De igual forma, pacientes que estén débiles, de edad avanzada, siempre tenemos que tener mucho cuidado con ellos. En caso de hongos, cuando tienen pie de atleta o micosis, primero eliminemos esa cantidad de parásitos o de amebas para nosotros poder evitar algún tipo de contagio o lacerar más, ¿sí? Sí, me dicen, Bolivia, sí, yo recomiendo el uso de plantillas ortopédicas para ir estimulando de acuerdo a lo que el paciente tenga, ¿sí? Entonces tú puedes utilizar una plantilla ergonómica de gel, por ejemplo, pero en la planta del pie donde tú sepas que el paciente está más afectado, poner un estímulo, ya sea un piquete de abejas, un steppers, que son como unas capsulitas con apitoxina, o poner un granito de mostaza muy pequeño para que tenga un estímulo y veas cómo va evolucionando. Cada paciente es un mundo completamente diferente al otro. Entonces, ten mucho cuidado con eso. En caso de callosidades, de igual forma, no presionen mucho porque pueden causar daño a menos de que se hayan ya eliminado por completo, porque estas zonas reflejas, puede ser que el zapato o tenga una úlcera o tenga un problema de artritis en pie y ustedes van y le presionan, no es que están generando un problema de reflejo, sino están haciendo un estímulo muy fuerte. Y sobre todo, inflamación del sistema venoso o linfático cuando tenemos problemas de trombosis o de flebitis. Así es que tengan en consideración todo esto para que ustedes puedan considerar, ¿sí? Para Verónica Beltrán, que me dice, quería preguntarte para colitis ulcerosa, autoinmune, ¿tendría mejoría? Muchas gracias. Por supuesto que sí, claro. Yo te recomiendo que le empieces a dar mucha fibra a tu paciente, que le cambies la alimentación, que le des mucho aloe vera,